Fui traicionada por mi propia familia. Ella sufrió en silencio durante años. La tarde en que la revelación estalló como un trueno en el cielo despejado, todo lo que creía se desmoronó en un instante. Lucía, con sus 18 años, había pasado su infancia soñando con ser artista en aquel pequeño pueblo de México, donde los murales contaban historias de amor y traición. Pero su familia, profundamente arraigada en tradiciones conservadoras, le enseñó que su destino debía ser diferente: casarse, tener hijos, mantener viva la estirpe. Sin embargo, en el fondo de su ser, la llama de su creatividad nunca se apagó, aunque sí estaba asfixiada. El perfume a tierra mojada tras la lluvia no podía ocultar el hedor a mentira que empezó a envolver su hogar. Todo cambió un jueves sombrío, cuando encontró a su madre sentada en la sala con una carta arrugada en la mano. Antes de que pudiera preguntar, un grito desgarrador salió de los labios de una amiga. Una rabia indescriptible. Acelera. En el silencio que siguió, se preguntó si todo lo que había creído sobre el amor familiar había sido un espejismo. La confianza de años se desmoronó, y la sombra de la deslealtad empezó a asomarse sobre su vida. ¿Y si su madre había hecho un pacto con algo oscuro, algo más allá de lo entendible? En el pueblo, los rumores flotaban como fantasmas. Algunas personas susurraban sobre un pacto ancestral, uno que otorgaba poder a cambio de lealtades inquebrantables. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, ahora parecían ocultar secretos. Caminó hacia su habitación. Cada paso era un eco de confusión y dolor. En su corazón, un vacío inmenso se expandía. ¿Quién era ella sin el amor de su madre? ¿Sin sus sueños de ser artista que se desvanecían en el aire? Se asomó a la ventana, mirando las sombras que se alargaban en el atardecer, pero la belleza del paisaje ya no la confortaba. El pueblo, con sus colores vibrantes y su vida, ahora se sentía ajeno, tan distante de su alma. Oh, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucía se asomó a la ventana, pero la belleza del paisaje ya no la confortaba. La tarde se desvanecía y el cielo cambiaba de azul a una profunda sombra de gris. Algo en su interior se sentía como un volcán a punto de erupción. El dolor de la traición se hacía más intenso, más punzante. Era un peso que le oprimía el pecho, y mientras miraba las sombras alargarse en el atardecer, un grito resonó a lo lejos. Se giró, instintivamente. Era un estruendo, el sonido de un cristal rompiéndose. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué estaba sucediendo en su casa? Sin pensarlo, corrió hacia la sala, donde el caos había tomado el control. La carta aún yacía en el suelo, arrugada y ignorada. Su madre estaba de pie, su rostro pálido como una hoja muerta, y su mejor amiga, Sofía, abrazada a un lado, con lágrimas en los ojos. Lucía, tu abuela. Su abuela, una figura venerada en la familia, siempre había sido su confidente. Sin pensar en la traición reciente, tomó la mano de su madre y salió, con Sofía a su lado. Fue un viaje en silencio, un trayecto que se sentía interminable. ¿Cómo podía pasar algo tan terrible en medio de su tormenta personal? Al llegar al hospital, la luz fría y blanca del lugar la deslumbró. El aire era denso, cargado de nervios. El murmullo de otras familias esperándolo todo se mezclaba con sus pensamientos. Luego, en la sala de espera, un médico apareció. Su rostro era grave, y la forma en que pronunciaba las palabras hizo que se le encogiera el estómago. Lo siento, hemos hecho todo lo posible. La frase se cortó en el aire, como un grito mudo. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía asimilarlo. Su abuela no podía estar. Mientras ella luchaba con la noticia, su madre se desmayó. Lucía dio un paso atrás, la vista borrosa. Se sintió atrapada en una pesadilla. Pero ese fue solo el comienzo. Sofía, visiblemente angustiada, miró a su amiga con unos ojos que decían más que 1000 palabras. Lucía, hay algo más que debes saber. Su voz era un susurro tenso. La angustia en el pecho de Lucía creció. Tu madre no solo traicionó a mi madre, también ha estado en contacto con las sombras que rodean a nuestra familia. Ella hizo un pacto. Las palabras golpearon a Lucía como un rayo.
En ese momento, la búsqueda de respuestas se convirtió en un torbellino feroz. Se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre su madre, su familia, podía estar edificado sobre mentiras. ¿Qué estás diciendo? Escucha, Lucía. Hay secretos, cosas que los mayores ocultan. Y tu madre está enredada en todo eso. La razón por la que tu abuela está en el hospital tiene que ver con una advertencia que dio a tu madre. Era un aviso de lo que vendría si continuaba. Un peso de incredulidad cayó sobre ella. El mundo se detuvo. El dolor de la traición se transformó en miedo, y el miedo en necesidad de respuestas. Sofía estaba temblando. Su voz se apagó mientras los murmullos de otros familiares se entrelazaban con la confusión de Lucía. ¿Qué pacto era ese? ¿Qué sombras acechaban su hogar? Mientras su madre era atendida, la oscuridad que había comenzado como una grieta en la confianza se amplió, revelando secretos y misterios que jamás habría imaginado. Lucía, en medio de su tormenta interna, supo que ya no solo se trataba de las heridas de un corazón roto, sino de un enigma que podría cambiarlo todo. Buscando la verdad entre las sombras, cada nuevo descubrimiento la empujaba más cerca del abismo. ¿Qué haría cuando todo a su alrededor se desmoronara? Ha estado en contacto con las sombras. Cada palabra pesaba como un plomo. La idea de que su madre podía estar metida en algo oscuro, algo que ni siquiera podía entender, la llenaba de escalofríos. ¿Qué estabas diciendo? Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. Hay cosas que no sabemos, la verdad sobre nuestra familia. No es solo que tu madre haya traicionado a mi madre. Es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas. Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave y la tensión en la sala aumentaba. Lo siento, pero hay algo más. Necesito hablar con ustedes dos. La urgencia en su tono hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Hay algo que deben saber sobre la condición de su abuela. ¿Qué sucede? Preguntó Lucía, insegura, temiendo lo peor. El hombre se inclinó hacia ellas, su rostro cercano al horror. No solo sufrió un accidente. Ella encontró algo, algo que no debía. Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto, y ella estaba intentando protegerlos. ¿Proteger qué? ¿Qué pacto? Sofía se acercó, sudor frío recorriendo su frente. El médico respiró hondo. Su abuela ha estado guardando secretos. Su vida estaba en peligro. Y de alguna manera, esto involucra a su madre. En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos se dieron vuelta y el ambiente se tornó aún más caótico. Una enfermera correteó hacia ellas, su rostro empalidecido. ¡Rápido! La paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora. El estruendo por el pasillo hizo eco y el miedo se convirtió en una sombra palpable. Lucía sintió que todo giraba. Se aferró a Sofía, sintiendo el pulso frenético de su amiga. Las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. Sofía, tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas. Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras era como un monstruo acechando en las sombras. Y justo cuando pensaban que todo estaba decidido, el silencio se rompió de nuevo. Un grito. Esta vez de dolor y desesperación. Lucía giró y sus ojos se Ok, Lucía, Nicole no está bien. Tu madre se ha vuelto loca. Ella se ha ido. Las palabras de su tía resonaron como un trueno en su mente. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Las revelaciones se amontonaban como una tormenta abrumadora. El pacto, Lucía, es real. Están tras de ella. Tu madre no puede hacer con ese poder. En ese instante, Lucía comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué significaba todo esto para ella? El caos la rodeaba, y no había vuelta atrás. Tenía que estrellarse con la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera.
¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había descubierto? El acertijo que su vida había planteado ahora exigía respuestas, respuestas que podrían cambiarlo todo. Lucía, en medio de aquel caos y dolor, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de Sofía seguía resonando en su mente, como un eco aterrador que no podía ignorar. Tu madre ha estado en contacto con las sombras. Cada palabra pesaba como un plomo. La idea de que su madre podía estar metida en algo oscuro, algo que ni siquiera podía entender, la llenaba de escalofríos. ¿Qué estabas diciendo?, Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. Hay cosas que no sabemos. La verdad sobre nuestra familia no es solo que tu madre haya traicionado a mi madre. Es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas. Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave y la tensión en la sala aumentaba. Lo siento, pero hay algo más. Necesito hablar con ustedes dos. La urgencia en su tono hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Hay algo que deben saber sobre la condición de su abuela. ¿Qué sucede?, preguntó Lucía, insegura temiendo lo peor. El hombre se inclinó hacia ellas, su rostro cercano al horror. No solo sufrió un accidente, ella encontró algo, algo que no debía. Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto, y ella estaba intentando protegerlos. ¿Proteger qué? ¿Qué pacto? Sofía se acercó, sudor frío recorriendo su frente. El médico respiró hondo. Su abuela ha estado guardando secretos. Su vida estaba en peligro. Y de alguna manera, esto involucra a su madre. En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos se dieron vuelta, y el ambiente se tornó aún más caótico. Una enfermera correteó hacia ellos, su rostro empalidecido. ¡Rápido! La paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora. El estruendo por el pasillo hizo eco, y el miedo se convirtió en una sombra palpable. Lucía sintió que todo giraba. Se aferró a Sofía, sintiendo el pulso frenético de su amiga. Las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. ¡Ay! Tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas. Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras era como un monstruo acechando en las sombras. Y justo cuando pensaban que todo estaba decidido, el silencio se rompió de nuevo. Un grito, esta vez de dolor y desesperación. Lucía giró, y sus ojos se encontraron con una figura familiar, su tía Elena, con el rostro inyectado de terror. Lucía, tu madre no está bien. Ella ha desaparecido. Las palabras de su tía resonaron como un trueno en su mente. ¿Qué? ¿Te refieres a que se ha ido? Lucía sintió que el aire se le escapaba. No es posible. El caos se intensificó a su alrededor, y el pulso de su ansiedad latía en sus sienes. ¡Escucha! Antes de que ella desapareciera, dijo que tenía que ir a ver a la abuela, que había un secreto que debía descubrir. Y yo vi algo, Lucía. Vi que su sombra se movió de manera extraña, como si algo la llamara. ¿Qué estás diciendo? Lucía sentía que se le encogía el estómago. La revelación de su tía, lejos de tranquilizarla, provocó un torbellino de preguntas. ¿Qué querías decir con la sombra? Elena, temblando, empezó a hablar, pero en ese momento, un estruendo hizo eco en el pasillo. Las puertas del área de emergencias se abrieron de golpe, y una figura encapuchada corrió hacia ellas. La tensión en el aire era aplastante. «¡No dejéis que se escape!», gritó un guardia detrás de ella, mientras trataba de alcanzarla. La figura se detuvo frente a Lucía, su rostro oculto, pero una risa perturbadora resonó en la sala. ¿Acaso crees que puedes escapar de esto, Lucía? Todo está conectado. Tu madre no es quien crees que es. Ella fue quien hizo el pacto. La voz era grave, y de pronto un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía. Reconoció esa voz. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? La figura se quedó en silencio,
y de pronto se quitó la capucha. Lucía se congeló. Ante ella estaba su madre, con una mirada que ardía de oscuridad y secretos. «¡Mamá!», gritó, pero no era la madre que conocía. Esta era una versión destrozada, marcada por el horror. «No tienes idea de lo que he hecho, de lo que somos», susurró, antes de caer de rodillas, la mirada perdida. La confusión se apoderó de Lucía. La realidad se rompía. Todo lo que creía, todo lo que había vivido, se desvanecía como humo en el aire. «Mamá, explícamelo todo», Lucía exigió, desesperada, mientras el caos continuaba a su alrededor. «¿Qué pacto? ¿Quién era realmente su madre?». El peso de la verdad caía sobre ella a medida que todo se tornaba más oscuro. A su alrededor, el hospital parecía desplomarse, pero en el fondo de su mente un rayo de determinación surgía. No se detendría. ¿Qué más secretos le aguardaban? ¿Y a qué precio? La verdad se escondía entre las sombras, y Lucía estaba decidida a descubrirla, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Lucía, en medio del caos y el dolor, sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de Sofía seguía resonando en su mente, como un eco aterrador que no podía ignorar. «Tu madre ha estado en contacto con las sombras». Cada palabra pesaba como un plomo. La idea de que su madre podía estar metida en algo oscuro, algo que ni siquiera podía entender, la llenaba de escalofríos. «¿Qué estabas diciendo?», Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. «Hay cosas que no sabemos. La verdad sobre nuestra familia. No es solo que tu madre haya traicionado a mi madre. Es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas». Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave y la tensión en la sala aumentaba. «Lo siento, pero hay algo más. Necesito hablar con ustedes dos». La urgencia en su tono hizo que el corazón de Lucía se detuviera. «Hay algo que deben saber sobre la condición de su abuela». «¿Qué sucede?», preguntó Lucía, insegura, temiendo lo peor. El hombre se inclinó hacia ellas, su rostro cercano al horror. «No solo sufrió un accidente. Ella encontró algo que no debía. Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto, y ella estaba intentando protegerlos». «¿Proteger qué? ¿Qué pacto?». Sofía se acercó, sudor frío recorriendo su frente. El médico respiró hondo. «Su abuela ha estado guardando secretos. Su vida estaba en peligro, y de alguna manera esto involucra a su madre». En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos se dieron vuelta, y el ambiente se tornó aún más caótico. Una enfermera correteó hacia ellos, su rostro empalidecido. «Rápido, la paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora». El estruendo por el pasillo hizo eco, y el miedo se convirtió en una sombra palpable. Lucía sintió que todo giraba. Se aferró a Sofía, sintiendo el pulso frenético de su amiga. Las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. «Sofía, tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas». Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras era como un monstruo acechando en las sombras. De repente, el sonido del pánico interrumpió sus pensamientos. Una figura encapuchada apareció ante ellas, con un movimiento veloz y decidido. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba. «No dejéis que se escape», gritó un guardia detrás de la figura. Las luces del pasillo reflejaban su sombra, creando una atmósfera de tensión. La figura se detuvo frente a Lucía, su rostro oculto, pero una risa perturbadora resonó en la sala. «Tu madre no es quien crees que es. Ella fue quien hizo el pacto». La voz era grave y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía al reconocerla. «Mamá», gritó asustada. La figura se quitó la capucha. Era su madre, con la mirada desorbitada. «No tienes idea de lo que he hecho, de lo que somos», su voz temblando. Lucía sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. Justo entonces, el médico atónito retrocedió.
No puede ser, murmuró. Sofía y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad. Tu madre se ha unido a ellos. Ella ha hecho un pacto con las sombras para obtener poder a cambio de tu abuela. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ella no podía procesar aquella revelación. Su madre, una figura de amor y sacrificio, ahora era un desconocido, atrapada en un juego que la ponía en la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso. La advertencia del médico resonó en su mente como un tambor. Tu madre quiso protegernos, pero ahora todo está en peligro. En ese momento, un grito resonó fuera de la sala. El terror llenó el espacio. ¡Ayuda! ¡No puedo creerlo! Y antes de que Lucía pudiera comprender, figuras sombrías comenzaron a aparecer en las sombras, arrastrándose por los pasillos. La realidad se desvanecía, y Lucía se dio cuenta de que las sombras no eran solo un símbolo, que ahora ocupaban su vida real. ¿Qué quieres de mí? Gritó, confrontando a su madre. Pero cuando la miró, la desesperación en su rostro se tornó en algo. Eran mis secretos lo que estos seres buscaban, y ahora son parte de ti también. Lo comprendió al instante. Lucía no solo estaba atrapada en el caos de su madre, sino que ahora las sombras la llevaban a un destino oscuro. Todo lo que había creído sobre su familia se convirtió en cenizas, y un nuevo terror se apoderó de su corazón. La verdad heredada podía ser su condena. Mientras las figuras se acercaban, el pánico se apoderó de la sala, llevándose consigo cualquier esperanza de normalidad. ¿Cómo podría salvar lo que quedaba de su familia? ¿Qué le depararía el futuro? La respuesta era incierta, solo la certeza de que nada jamás volvería a ser igual. Un aullido desgarrador resonó, y Lucía sintió que la realidad giraba rápidamente. El destino las esperaba, y estaba decidido a reclamar su precio. Lucía, en medio del caos y el dolor, sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de Sofía seguía resonando en su mente, como un eco aterrador que no podía ignorar. Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. Hay cosas que no sabemos, la verdad sobre nuestra familia. No es solo que tu madre haya traicionado a mi madre, es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas. Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave y la tensión en la sala aumentaba. Lo siento, pero hay algo más. Necesito hablar con ustedes dos. La urgencia en su tono hizo que el corazón de Lucía se detuviera. El hombre se inclinó hacia ellas, su rostro cercano al horror. No solo sufrió un accidente. Ella encontró algo que no debía. Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto, y ella estaba intentando protegerlos. ¿Proteger qué? ¿Qué pacto? Sofía se acercó, sudor frío recorriendo su frente. El médico respiró hondo. Su abuela ha estado guardando secretos, su vida estaba en peligro, y de alguna manera esto involucra a su madre. En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos se dieron vuelta, y el ambiente se tornó aún más caótico. Una enfermera correteó hacia ellos, su rostro empalidecido. ¡Rápido! La paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora. El estruendo por el pasillo hizo eco, y el miedo se convirtió en una sombra palpable. Lucía sintió que todo giraba. Se aferró a Sofía, sintiendo el pulso frenético de su amiga. Las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. «Sofía, tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas». Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras era como un monstruo acechando en las sombras. De repente, el sonido del pánico interrumpió sus pensamientos. Una figura encapuchada apareció ante ellas, con un movimiento veloz y decidido. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba. «¡No dejéis que se escape!», gritó un guardia detrás de la figura. Las luces del pasillo reflejaban su sombra, creando una atmósfera de tensión. La figura se detuvo frente a Lucía, su rostro oculto, pero una risa perturbadora resonó en la sala. «¿Acaso crees que puedes escapar de esto, Lucía? Todo está conectado. Tu madre no es quien crees que es.
Ella fue quien hizo el pacto. La voz era grave y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía al reconocerla. «Mamá», gritó, asustada. La figura se quitó la capucha. Era su madre, con la mirada desorbitada. «No tienes idea de lo que he hecho, de lo que somos», susurró, su voz temblando. Lucía sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. Justo entonces, el médico atónito retrocedió. «No puede ser», murmuró. Sofía y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad. «Tu madre se ha unido a ellos. Ella ha hecho un pacto con las sombras para obtener poder a cambio de tu abuela». Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Ella no podía procesar aquella revelación. Su madre, una figura de amor y sacrificio, ahora era un desconocido. Atrapada en un juego que la ponía en la oscuridad, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso. La advertencia del médico resonó en su mente como un tambor. Tu madre quiso protegernos, pero ahora todo está en peligro. De repente, un estruendo, como una explosión, sacudió la sala. La entrada se abrió de golpe, y una ráfaga de viento hizo que todo volara en el aire. Lucía se cubrió el rostro mientras los documentos y objetos volaban a su alrededor. Pero lo que siguió dejó a todos pasmados. En medio del caos, una figura emergió del sendero polvoriento. Era su abuela, viva, pero con un aura oscura que la rodeaba, como si un espíritu la controlara. «Lucía, ya no soy solo tu abuela. Soy la clave. Debemos detenerlas». Su voz resonó con un eco que hacía temblar las paredes. «¿Qué está pasando?». Lucía, con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que los ojos de su madre, que antes eran llenos de amor, ahora ardían con ira y desesperación. «Eres parte de esto, Lucía. La sangre que corre por tus venas no es solo de nuestra familia. Eres más que una simple artista. Eres la elegida dentro del pacto». La revelación hizo que el mundo de Lucía se volviera del revés. No era solo su madre la que había estado involucrada en un juego oscuro. Ella estaba destinada a un papel que jamás imaginó. ¿Era un sacrificio, una víctima o la salvadora que el pacto necesitaba? Un nudo se formó en su garganta, y en ese instante la tormenta de pruebas se desató. Las sombras comenzaron a moverse hacia ella, extendiendo sus brazos oscuros buscando su poder. «No, Lucía, no te dejes llevar», gritó Sofía mientras el miedo invadía la sala. La batalla de lealtades se había desatado, y Lucía se dio cuenta de que el choque entre luces y sombras había comenzado no como una lucha, sino como una revelación de su verdadera identidad. La verdad estaba justo delante de ella, y ahora sabía que debía elegir su camino, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia madre. ¿Qué haría ella? ¿Podría aceptar su destino o se hundiría en el caos hereditario del que trataba de escapar? La pregunta flotaba en el aire como un espectro, y mientras las sombras danzaban ha estado en contacto con las sombras. Cada palabra pesaba como un plomo. La idea de que su madre podía estar metida en algo oscuro, algo que ni siquiera podía entender, la llenaba de escalofríos. «¿Qué estabas diciendo?», Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. «Hay cosas que no sabemos. La verdad sobre nuestra familia. No es solo que tu madre haya traicionado a mi madre. Es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas». Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave, y la tensión en la sala aumentaba. «Lo siento, pero hay algo más. Hable con ustedes dos». La urgencia en su tono hizo que el corazón de Lucía se detuviera. «Hay algo que deben saber sobre la condición de su abuela». «¿Qué sucede?», preguntó Lucía, insegura, temiendo lo peor. El hombre se inclinó hacia ellas, su rostro cercano al horror. «No solo sufrió un accidente. Ella encontró algo que no debía. Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto, y ella estaba intentando protegerlos». «¿Proteger qué? ¿Qué pacto?». Sofía se acercó, sudor frío recorriendo su frente. El médico respiró hondo. Su abuela ha estado guardando secretos. Su vida estaba en peligro, y de alguna manera esto involucra a su madre. En ese instante un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos se dieron vuelta,
y el ambiente se tornó aún más caótico. Una enfermera correteó hacia ellos, su rostro empalidecido. ¡Rápido! La paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora. El estruendo por el pasillo hizo eco, y el miedo se convirtió en una sombra palpable. Lucía sintió que todo giraba. Se aferró a Sofía, sintiendo el pulso frenético de su amiga, las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. «Sofía, tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas». Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras era como un monstruo acechando en las sombras. De repente, el sonido del pánico interrumpió sus pensamientos. Una figura encapuchada apareció ante ellas, con un movimiento veloz y decidido. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba. «¡No dejéis que se escape!», gritó un guardia detrás de la figura. Las luces del pasillo reflejaban su sombra, creando una atmósfera de tensión. La figura se detuvo frente a Lucía, su rostro oculto, pero una risa perturbadora resonó en la sala. «¿Acaso crees que puedes escapar de esto?» «Lucía, todo está conectado. Tu madre no es quien crees que es. Ella fue quien hizo el pacto». La voz era grave, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía al reconocerla. «¿Mamá?», gritó asustada. La figura se quitó la capucha. Era su madre, con la mirada desorbitada. «No tienes idea de lo que he hecho, de lo que somos», susurró, su voz temblando. Lucía sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. Justo entonces, el médico, atónito, retrocedió. «¡Puede ser!», murmuró. Sofía y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad. «Ella se ha unido a ellos. Ella ha hecho un pacto con las sombras para obtener poder a cambio de tu abuela». Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Ella no podía procesar aquella revelación. Su madre, una figura de amor y sacrificio, ahora era un desconocido, atrapada en un juego que la ponía en la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso. La advertencia del médico resonó en su mente como un tambor. «Tu madre quiso protegernos, pero ahora todo está en peligro». De repente un estruendo, como una explosión, sacudió la sala. La entrada se abrió de golpe, y una ráfaga de viento hizo que todo volara en el aire. Lucía se cubrió el rostro mientras los documentos y objetos volaban a su alrededor. Pero lo que siguió dejó a todos pasmados. En medio del caos, una figura emergió del sendero polvoriento. Era su abuela viva, pero con una aura oscura que la rodeaba, como si un espíritu la controlara. «Lucía, ya no soy solo tu abuela. Soy la clave. Debemos detenerlas». Su voz resonó con un eco que hacía temblar las paredes. «¿Qué está pasando?». Lucía, con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que los ojos de su madre, que antes eran llenos de amor, ahora ardían con ira y desesperación. «Eres parte de esto, Lucía. La sangre que corre por tus venas no es solo de nuestra familia. Eres más que una simple artista. Eres la elegida dentro del pacto». La revelación hizo que el mundo de Lucía se volviera del revés. No era solo su madre la que había estado involucrada en un juego oscuro. Ella estaba destinada a un papel que jamás imaginó. La piel de Lucía se erizó al comprender que no todo era lo que parecía. En un momento de horror, miró a Sofía y luego a su madre. «¿Qué es este legado? ¿Qué pactos?», cuestionó, desesperada, queriendo respuestas que quizás no estaba lista para escuchar. Justo antes de que su madre pudiera responder, Sofía dio un paso adelante. «Espera, hay algo que no han dicho». Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Lo que tu madre ha hecho, hay algo detrás que está más allá de todo esto. Ella no es solo una víctima o una traidora. Ella es la última guardiana de un secreto». Lucía se quedó paralizada mientras las sombras se movían más cerca. La madre de Lucía, atrapada entre el deseo de proteger a su hija y el temor de lo que había hecho, finalmente confesó. «Eran tres, tu abuela, yo y tú, Lucía. Siempre hemos sido parte de esto, pero soy yo quien ahora está en juego. Ellos no buscan a tu abuela». Un grito resonante cortó la atmósfera.
y la sala se llenó de alarma y confusión cuando la figura de su madre se disipó en la sombra. Se desvaneció en un torbellino de oscuridad, dejando atrás solo un eco de miedo y traición. ¿Qué significa todo esto? Lucía sintió el pecho oprimido. El frío del miedo la envolvía. ¿Qué pactos? ¿Qué legados? ¡Mamá! Su voz resonaba en un mar de incertidumbre. No hubo respuesta. Todo lo que quedó fue el eco de su grito y el silencio que lo siguió, pesado y ominoso. Las sombras se acercaban y el caos la rodeaba. Lucía no solo estaba atrapada entre los secretos de su familia, ahora el verdadero horror la esperaba. Se dio cuenta de que el pacto podría haber estado siempre más cerca de lo que pensó, y que su madre había decidido que el sacrificio debía ser su propio legado. La verdad estaba por revelarse, y en su búsqueda apenas comenzaba. Lucía, en medio del caos y el dolor, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de Sofía seguía resonando en su mente, como un eco aterrador que no podía ignorar. «Tu madre ha estado en contacto con las sombras». Las palabras continuaban pesando como un plomo. La idea de que su madre podía estar metida en algo oscuro, algo que ni siquiera podía entender, la llenaba de escalofríos. «¿Qué estabas diciendo?», Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. «Hay cosas que no sabemos, la verdad sobre nuestra. No es solo que tu madre haya traicionado a mi madre. Es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas». Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave y una tensión palpable llenaba la sala. «Lo siento, pero hay algo más. Necesito hablar con ustedes dos». La urgencia quebró el silencio, haciendo que el corazón de Lucía se detuviera un instante. «Hay algo que deben saber sobre la condición de su abuela». «¿Qué sucede?», preguntó Lucía, cada palabra cargada de ansiedad. El hombre se inclinó hacia ellas. Su rostro reflejaba horror. No solo sufrió un accidente, ella encontró algo que no debía. «Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto, y ella estaba intentando protegerlos». «¿Proteger qué? ¿Qué pacto?». La pregunta salió de Sofía. Sus dedos temblaban. El médico respiró hondo y, como si en un gesto de desesperación, comenzó a explicar. «Su abuela ha estado guardando secretos. Su vida estaba en peligro, y de alguna manera esto involucra a tu madre». En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos giraron la cabeza, mientras el ambiente caótico se sumía aún más en la locura. Una enfermera corrió hacia ellas, su rostro empalidecido. «¡Rápido! La paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora». El caos era abrumador. Lucía sintió como si todo girara. Se aferró a Sofía. El pulso de su amiga le llegaba como un tambor en el pecho. Las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. «Sofía, tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas». Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras se convirtió en un monstruo acechando en las sombras. De repente, el sonido del pánico interrumpió sus pensamientos. Una figura encapuchada apareció ante ellas, moviéndose rápida y decidida. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba. «¡No dejéis que se escape!», gritó un guardia detrás de la figura. La figura se detuvo frente a Lucía, su rostro oculto por la capucha, pero una risa perturbadora resonó en la sala. «¿Crees que puedes escapar de esto, Lucía? Todo está conectado. Tu madre no es quien crees que es. Ella fue quien hizo el pacto». La voz grave resonó, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucía al reconocerla. «¡Mamá!», gritó, su espíritu desgarrado. La figura se descubrió, revelando a su madre, con la mirada desorbitada. «No tienes idea de lo que he hecho, de lo que somos», susurró, su voz temblando mientras caía de rodillas. En ese momento, el médico, mirando la escena atónito, retrocedió. «No puede ser», murmuró. Sofía y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad. «Tu madre se ha unido a ellos».
Ella ha hecho un pacto con las sombras para obtener poder a cambio de tu abuela. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su madre, esa figura de amor y sacrificio, ahora era un desconocido atrapado en un juego de oscuridad. Las luces empezaron a parpadear y el aire se volvió denso. De repente, un estruendo sacudió la sala. La entrada se abrió bruscamente y una ráfaga de viento arrastró todo a su paso. Lucía se cubrió el rostro mientras los documentos volaban por el aire. En medio de la confusión, una sombra oscura se deslizó y apareció a su lado. Un rostro familiar y aterrador. Era su abuelo, un hombre que nunca había conocido. «Lucía, el tiempo se acaba», gritó, su voz profunda resonando a través del caos. «La familia está en peligro. Tu parte del pacto es crucial. Debes elegir». Un golpe de electricidad recorrió su cuerpo. «¿Qué eres tú? ¿Qué quieres decir?» Lucía se sentía atrapada entre el miedo y la confusión. Miró a su madre, a su abuelo, al médico. Todo se sentía como un juego retorcido. Las voces se mezclaban. «Necesitamos que cumplas con lo que está destinado». Fue entonces, en medio del estruendo, cuando la verdad cayó como un rayo. «Eres la heredera del pacto. Pero hay más, Lucía. Tú no eres solo parte de esto, sino que eres la razón por la cual las sombras están a ti. Tú eres quien los ha llamado». Su corazón se detuvo. La tormenta interna en su pecho se desbordó en horror. ¿Ella había sido la que había llamado a las sombras? ¿Qué significaba eso? Las luces parpadearon una vez más, y en un oscuro giro, la multitud de sombras sibiló alrededor de ella, acercándose como si la declamaran. «¡No puede ser verdad! ¡No! ¡No yo!», grita aterrorizada. Un último grito resonó, un eco de su madre, antes de que todo se sumergiera en un silencio sepulcral. La realidad estaba reescribiéndose ante sus ojos. La verdad, un legado oscuro, giraba como un torbellino. Cuando el silencio se asentó, todo se detuvo. Lucía miró a su madre, a su abuelo, a Sofía, y todo lo que había creído estaba en ruinas. ¿Era ella la causa de todo? Las sombras comenzaron a arrastrarse de nuevo, y en su mente comenzó a dar vueltas el eco de su madre. «Elige bien, Lucía». El futuro ahora era incierto. Todo lo que sabía, todo lo que había amado, se desvaneció como humo. Y ahí estaba ella, en el centro del horror. ¿Podría enfrentarse a la verdad? La lucha apenas comenzaba, y en su corazón una chispa de desafío se encendió lentamente. Lucía, en medio del caos y el dolor, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de Sofía seguía resonando en su mente, como un eco aterrador que no podía ignorar. «Tu madre ha estado en contacto con las sombras». Las palabras continuaban pesando como un plomo. La idea de que su madre podía estar metida en algo oscuro, algo que ni siquiera podía entender, la llenaba de escalofríos. «¿Qué estabas diciendo?», Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada sombría de Sofía le decía que lo que iba a revelar no era nada bueno. «Hay cosas que no sabemos, la verdad sobre nuestra familia. No es solo que tu madre haya traicionado a mi madre, es algo más profundo. Hay un legado, algo antiguo que corre por nuestras venas». Antes de que Sofía pudiera continuar, el médico apareció de nuevo. Su expresión era grave y una tensión palpable llenaba la sala. «Lo siento, pero hay algo más. Necesito hablar con ustedes dos». La urgencia quebró el silencio, haciendo que el corazón de Lucía se detuviera un instante. «Hay algo que deben saber sobre la condición de su abuela». «¿Qué sucede?», preguntó Lucía, cada palabra cargada de ansiedad. El hombre se inclinó hacia ellas. Su rostro reflejaba horror. No solo sufrió un accidente, ella encontró algo que no debía. Hay documentos, revelaciones sobre un antiguo pacto. Y ella estaba intentando protegerlos. ¿Proteger qué? ¿Qué pacto? La pregunta salió de Sofía. Sus dedos temblaban. El médico respiró hondo y, como si en un gesto de desesperación, comenzó a explicar. Su abuela ha estado guardando secretos. Su vida estaba en peligro, y de alguna manera esto involucra a tu madre. En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Todos giraron la cabeza mientras el ambiente caótico se sumía aún más en la locura. Una enfermera corrió hacia ellas, su rostro empalidecido. «¡Rápido! La paciente de la sala 4 se ha desmayado. Necesitamos asistencia ahora». El caos era abrumador,
Lucía sintió como si todo girara. Se aferró a Sofía. El pulso de su amiga le llegaba como un tambor en el pecho. Las imágenes de su madre, su abuela y el oscuro secreto que parecía consumirlas la empujaron más al borde. Sofía, tenemos que ir a ver a mi madre. Necesitamos respuestas. Mientras se abrían paso entre la multitud de la sala de emergencias, una sensación de desasosiego creció en su interior. La idea de enfrentar más mentiras se convirtió en un monstruo acechando en las sombras. De repente, el sonido del pánico interrumpió sus pensamientos. Una figura encapuchada apareció ante ellas, moviéndose rápida y decidida. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba. «No dejéis que se escape», gritó un guardia detrás de la figura. La figura se detuvo frente a Lucía, su rostro oculto por la capucha, pero una risa perturbadora resonó en la sala. «¿Crees que puedes escapar de esto, Lucía? Todo está conectado. Tu madre no es quien crees que es. Ella fue quien hizo el pacto». La voz grave resonó, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucía al reconocerla. «¡Mamá!», gritó, su espíritu desgarrado. La figura se descubrió, revelando a su madre con la mirada desorbitada. «No tienes idea de lo que he hecho, de lo que somos», susurró, su voz temblando mientras caía de rodillas. En ese momento, el médico, mirando la escena atónito, retrocedió. «No puede ser», murmuró. Sofía y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad. «Tu madre se ha unido a ellos. Ella ha hecho un pacto con las sombras para obtener poder a cambio de tu abuela». Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Su madre, esa figura de amor y sacrificio, ahora era un desconocido atrapado en un juego de oscuridad. Las luces empezaron a parpadear y el aire se volvió denso. De repente, un estruendo sacudió la sala. La entrada se abrió bruscamente y una ráfaga de viento arrastró todo a su paso. Lucía se cubrió el rostro mientras los documentos volaban por el aire. En medio de la confusión, una sombra oscura se deslizó y apareció a su lado. Un rostro familiar y aterrador. Era su abuelo, un hombre que nunca había conocido. «Lucía, el tiempo se ataba», gritó, su voz profunda, resonando a través del caos. «La familia está en peligro. Tu parte del pacto es crucial. Debes elegir y rápido». Un golpe de electricidad recorrió su cuerpo. «¿Qué eres tú? ¿Qué quieres decir?» Lucía se sentía atrapada entre el miedo y la confusión. Miró a su madre, a su abuelo, al médico. Todo se sentía como un juego retorcido. Las voces se mezclaban. «Necesitamos que cumplas con lo que está destinado». Fue entonces, en medio del estruendo, cuando la verdad cayó como un rayo. «Eres la heredera del pacto. Pero hay más, Lucía. Tú no eres solo parte de esto, sino que eres la razón por la cual las sombras están aquí. Tú eres quien los ha llamado». Su corazón se detuvo. La tormenta interna en su pecho se desbordó en horror. ¿Ella había sido la que había llamado a las sombras? ¿Qué significaba eso? Las luces comenzaron a parpadear, y en un oscuro giro, la multitud de sombras sibiló alrededor de ella, acercándose como si la reclamaran. «¡No! Lucía, no te dejes llevar», gritó Sofía trastornada. «¡Regresa!». Pero era demasiado tarde. Lucía sintió una presión en el pecho que era imposible ignorar. Las sombras se entrelazaban con su ser, arrastrándola hacia un abismo desconocido. Y entonces las sombras se disolvieron en una imagen. Lucía vio su infancia, recuerdos bellos, pero desvanecidos rápidamente. Todo el amor que le habían mostrado sus padres, todo lo que había crecido creyendo. Pero todo eso cambió con otro destello. En una fracción de segundo, vislumbró a su madre, no solo perdiendo su humanidad, sino convirtiéndose ya en algo insaciable. Un ser que había ido más allá de lo que Lucía alguna vez imaginó. No, no puede ser. Lucía, en el fondo de su ser, sintió que algo la oprimía. «¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Despierta!». Las lágrimas rodaron por su rostro. Ella no solo estaba perdiendo a su madre, estaba perdiendo su propia esencia. El abismo se abría ante ella como un pozo sin fondo. «Esto es tu legado», resonó la voz del abuelo. «Tu madre no es la única implicada. Hay otros,
y tú tienes que decidir dónde estarás cuando todo estalle. En ese instante, los ecos de antiguas advertencias reverberaron en su mente. Imágenes de traiciones, sombras y pactos secretos desfilando ante sus ojos. El horror la atravesó, como una ola que no podía aguantar. Todo lo que conocía, todo lo que quería, rápidamente se deslizaba de sus manos. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, gritó, pero la respuesta nunca llegó. Los murmullos de las sombras ahora eran un rugido ensordecedor. Lucía se dio cuenta de que la verdad ya no era solo su viaje, era su batalla. Y mientras el caos giraba a su alrededor, un último susurro atravesó el aire. Elige bien, Lucía. Tu vida está en juego, y también la de todos los que amas. El horror se convirtió en una decisión argumentada. Cuando las sombras parecían estar a punto de consumirla, el último susurro de esperanza apareció. Una visión brillante al borde de su mente. Alguien que le indicaba una alternativa. Pero el tiempo se acababa. ¿A qué costo optaría? La decisión estaba en sus manos, y el futuro de todos, incluido el de su madre, pendía de un hilo frágil. Lucía se encontró atrapada en un torbellino de emociones. Su mundo había cambiado para siempre. La oscuridad que había rodeado a su madre ahora amenazaba con engullirla a ella también. «¡Namá, despierta!», gritó, su voz temblando, mientras las sombras parecían retorcerse a su alrededor, pidiendo que se uniera a su abuela. Era un eco del legado familiar, una elección que nunca había querido hacer. Las imágenes de su infancia pasaban volando ante sus ojos, recuerdos brillantes que se desvanecían en una niebla oscura. Nunca imaginó que su madre, la mujer que siempre había visto como un faro de amor, hubiera traicionado su confianza. ¿Por qué no me dijiste lo que era este pacto? La desesperación la atravesaba, y en ese instante sintió el peso del mundo sobre sus hombros. El caos alrededor de ella se intensificaba. Gritos, murmullos, el sonido de sillas arrastrándose por el suelo. Sofía, con lágrimas en los ojos, estaba a su lado, intentando descifrar el misterio. «Lucía, no dejes que te atrapen. Tú tienes el poder de detener esto». Las palabras de su amiga resonaban en su mente como un mantra destinado a liberarla. «¿Y si no sé cómo?». Sintió que su voz se quebraba, mientras miraba su esperanza desvanecerse. «Recuerda quién eres», le respondió Sofía. «Tu arte, tu pasión, todo lo que eres, Su creatividad, su amor por el arte podrían ser la clave para romper el ciclo. En ese momento de claridad respiró profundamente. «No quiero esto. Si hay un legado, lo tomaremos nosotras. Yo no voy a seguir el camino de mi madre. Voy a detenerlo». Con un nuevo empuje de valentía, miró a su madre, ahora atrapada entre dos mundos. El aire se tornó denso, pero también eléctrico. Lucía alzó la mano, y en su interior un poder comenzó a despertar. «Voy a elegir mi destino». Las sombras, momentáneamente sorprendidas, retrocedieron. «Lucía, no lo entiendes». La voz de su madre se alzó, llena de desesperación. «No puedes. Esto es más grande que tú». Pero Lucía no se dejó llevar por el miedo. Las sombras danzaron a su alrededor, pero no la tocaron. En cambio vio una puerta, una salida. Bajo su respiración agitada, Lucía entrecerró los ojos y siguió avanzando con paso firme. Con cada paso, la niebla oscura comenzó a disiparse. Las sombras que antes parecían intimidantes, ahora se parecían a figuras borrosas, desvaneciéndose ante su nueva declaración de ser. Sofía quedó boquiabierta, mientras todas las miradas se volvían hacia Lucía, iluminada por una luz que emanaba de su interior. «Tú eres la única que puede elegir. Lo que hagas define el futuro de nuestra familia». El médico, la enfermera, todos sencillamente observaban, esperando lo que vendría. Lucía sintió una conexión con su abuela, un legado que podía cambiar. El amor y la traición, todo entrelazado. Con un último aliento, todo se unió en su corazón, una determinación desgarradora, en medio de un útero de sombras. Ella se convirtió en la esperanza. «No más pactos oscuros. Yo elijo la luz». Entonces, el aire se volvió más ligero, y Lucía sintió cómo los grilletes de su familia se rompían, liberando una energía vibrante. Sabía que, aunque el camino hacia la verdad sería difícil, nunca más podría sentir la opresión de esos secretos oscuros. Todo se desvaneció en una bruma de luz.
Ella quería disfrutar de su arte, de su vida, de su familia reconstruida. Lo lograré, murmuró para sí misma, sintiendo que los hilos de su destino ahora estaban en sus manos. Pero antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, sintió un estremecimiento. Esto no es el final. Echó una mirada a Sofía, comenzando a describir su próximo paso. Pero la oscuridad nunca queda lejos. Y mientras la luz se mantenía, una voz distante resonó en su cabeza. La verdad será un viaje. Nunca dejes que la oscuridad regrese. En ese momento, Lucía entendió que su lucha apenas comenzaba. Ahora, ama y atenta comunidad, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias.